son los dirigentes que más cosechan votos dentro del frente. ¿Y este presupuesto, Agustín, a dónde nos lleva, el del 2023? No, yo lo primero que hay que entender es que Argentina está fundida. ¿Fundida? Está fundida Argentina. Cuando vos sabés cuando una empresa está fundida es cuando no le comprás los bonos. Cuando vos mirás los bonos de la Argentina, ahora tuvieron un rally y pasaron de 20 centavos a 22 centavos. ¿Qué significa? Que tiene un 78% de descuento. Nadie en el mundo te paga 23 centavos por un bono argentino, ¿no? Y eso significa que está fundida. Estamos de remate, locos de remate. Estamos de remate, no podemos, eso significa que no podés, el próximo gobierno no va a poder hacer lo que van a hablar es del reperfilamiento de la deuda. Que van a decir que van al default. ¿Por qué? Pues no van a poder cumplir lo que está escrito. Han aumentado la deuda de una manera tan extraordinaria que estamos fundidos. Una vez que entendés eso, entonces tratás de ver qué están haciendo. ¿El presupuesto están reconociendo ese problema? ¿Está hablando la clase política de qué van a hacer para resolver el problema de que el Estado argentino está fundido? Porque el Estado, cuando está fundido el Estado, empieza a fundir al sector privado. Bueno, me parece que con la medicina está pasando eso. Con los aumentos de los impuestos, con la medicina, pero un montón de temas. Y después te funden el Banco Central. El Banco Central está creciendo. ¿Cabe que interviene el Estado? Por lo menos en esta época, de lo que yo recuerdo y uno analiza. ¿Cabe que interviene el Estado? Dice que lo van a mejorar y lo empeoran en la práctica. Bueno, es que ese es el problema, porque además te estás pidiendo al Estado algo que no va a poder hacer, porque el Estado hizo un montón de cosas que no tenía que hacer y dejó de hacer lo que el Estado tiene que hacer, que es lo que hablaban recién. Seguridad, tener una moneda sana, es decir, inflación cero, que no tiene que tener el Estado, tiene que tener salud, educación, es decir, esas cosas las hace muy mal el Estado. Y de pronto hace un montón de otras cosas, financian festivales, financian una cantidad de cuestiones, te ponen nuevos feriados, parece que están viviendo otro canal. Argentina está fundida, la gente la está pasando muy mal, la inflación es muy alta, es 100% anual. Con una inflación de 100% anual, por supuesto, los salarios van subiendo en escalones. Y como alguna vez decían, claro, los sueldos suben en ascensor, los precios suben en ascensor, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos baches te lo están comiendo del bolsillo. Eso es lo que el Estado le saca al ciudadano. Y no termina ahí la cosa. Porque cuando mirás el Banco Central, lo que está mostrando es que el año que viene va a ser peor que este año. ¿Peor? Y ese es el problema. Vas al presupuesto y te das cuenta que es un dibujo. ¿Por qué es un dibujo el presupuesto? Porque el presupuesto tiene dos partes. Una parte que es un pronóstico, una estimación de cuáles van a ser los ingresos. Si vos decís que la inflación va a ser 60 y este año recaudaste 100, vas a recaudar 160. Pero en realidad todos sabemos que la inflación va a ser 200 o más. Entonces te minimizan los ingresos. Si yo hago un análisis del presupuesto con los números que están allí, solamente que digo, se equivocaron en la estimación, a mí me da que va a tener un superávit de 17%. Claro. ¿Va a tener superávit? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que no se va a cumplir. Entonces están firmando algo que todos saben que no se va a cumplir, que el gasto va a ser mucho mayor del que está firmado en el presupuesto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer otro presupuesto nuevo en septiembre, año que viene. Probablemente, si no consiguen hacerlo en el Congreso, lo van a hacer por decreto de necesidad de urgencia. Es decir, que estamos trabajando en un país muy difícil, una situación muy complicada, y lamentablemente todavía me parece que hay la sociedad, yo creo que está más adelante que la clase dirigente. Ah, interesante. La sociedad para mí está demandando un cambio mucho más profundo de lo que la clase dirigente se está planteando. A esa pregunta quiero ir. En algunos lugares, algunas personas sí lo están haciendo. A esa pregunta quiero ir, porque muchos dicen que hace falta un acuerdo entre gobierno y oposición, según quien sea, para alguna modificación, reforma tributaria, laboral, etcétera, porque la cosa no va más. Pero Cornejo habló del presupuesto, mira. Juntos por el Cambio debemos rechazar todos esos incrementos de impuestos. La verdad, el presupuesto en líneas generales que mandó el Ejecutivo es invotable, ¿no? Yo creo que hay que definirlo como tal. Pero también no tener presupuesto genera un margen de maniobra para el gobierno inmenso. Lamentablemente, Juntos por el Cambio tiene que manejarse en ese andarivel, ¿no? De un gobierno que manda un presupuesto que en diputados pudieron modificar algunos artículos, que mejoraron algunos artículos, pero que en líneas generales es un pésimo presupuesto. Es interesante porque Moyano arregló el 107 más un bono de 100.000, el presupuesto fijado del 60% para el año que viene, ¿no? Exactamente, es una inconsistencia total. Claro. Además lo saben todos. Si vos mirás la encuesta del Banco Central, del REM, que le hace a los economistas, te da que estás arriba del 95% para el año que viene. Y se quedan cortos porque va a ser más alta. Y va a ser más alta de nuevo, porque cuando mirás el Banco Central, que déjame cerrar con esto porque es importante, cuando vos mirás la aceleración de la deuda del Banco Central, es impresionante. Tardaste 2 años en pasar de 1 billón a 2 billones. Después tardaste 6 meses en volver a duplicar. Después tardaste 3 meses en volver a duplicar. Entonces pasaste de 2 a 4 y de 4 a 8. Hoy estás en 9 billones
de pesos de deuda del Banco Central. Al tipo de cambio oficial son 60.000 millones de dólares. El aumento de la deuda del Banco Central es sideral. Por supuesto, eso es impagable. Entonces, ¿qué van a hacer? O devalúan de una manera drástica, que es lo que probablemente va a ocurrir. Por ejemplo, si devalúas 100%, bajaste esa deuda a la mitad, ¿sí? Y si no, vas a ir a un plan Bonex, que ya estas cosas ya las ha hecho la Argentina. Y eso termina pegándole al ciudadano, porque si los bonos valen 20 centavos y te dan un bono a 10 años, te sacaron el 80%. Entonces hay que entender que el problema es muy serio. Y hay que entender que los argentinos debemos decir, mira, acá hay una situación muy complicada. El Estado está quebrado, pero se puede salir. Pero se puede salir si haces las reformas estructurales. Entonces lo que hay que empezar a hablar es cuáles son las reformas. Que hay un dato muy positivo. Nosotros decíamos esto hace 6 años atrás y la gente nos decía, incluidos los de Cambiemos, nos decían, lo que ustedes dicen es lo correcto, pero no se puede hacer. Bueno, ¿no? ese es Y el ahora es distinto. Ahora todos se escuchan y te preguntan, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo sería esto? O sea, ahora hay un interés de empezar a entender cómo se hace. Están a nivel conceptual todavía. Falta después empujar el lápiz para ver los programas específicos y demás. Pero por lo menos se empieza a hablar de todas estas reformas estructurales. El propio Macri lo está hablando, ¿no? Hay una cantidad de gente que antes no lo querían hacer y que hoy lo están considerando. ¿Es el famoso shock, ya no gradualismo? Pero desde ya que es imposible el gradualismo porque vas a llegar a una situación súper compleja. Era imposible en aquel momento. En aquel momento no fue solo gradualismo, ¿eh? Recordemos que se empezó con una línea completamente contraria a lo que había que hacer. Empezaron aumentando la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y una cantidad de cosas. Entonces acá tenés que empezar, primera medida de gobierno, para saber si va a funcionar el gobierno, es muy simple. Cuando venga el primer día de gobierno y nombre el gabinete, si te nombran 7 ministros, ese gobierno le va a ir bien. Si te nombran 23 ministros, que seguramente es el programa de Larreta, por ejemplo, les va a ir mal. Van a empezar a repartir el poder con un montón de gente y eso son las corporaciones. Pues las corporaciones estaban en todos los gobiernos. Argentina es un sistema corporativo desde hace 70 años. Claro. Y ninguno logró romper esto porque es muy difícil. Es súper complicado. Ojo, yo no digo que no lo han querido hacer. Lo que digo es muy difícil. Ahora va a ser la oportunidad porque Bueno, Argentina está fundida. Veremos si se puede hacer o no, ¿eh?